Dicen que chismear a veces es rico, pero hay veces que puede llegar a ser fatal. Pueblo chico, infierno grande. Comencemos. Circleville, un pequeño pueblo a 40 kilómetros al sur de Columbus, Ohio, era un lugar donde la vida transcurría con calma en la década de los 70. Con una población de aproximadamente 13,000 personas, la ciudad representaba el típico rincón rural de Estados Unidos, donde todos se conocen y la vida cotidiana era tranquila. En un pueblo tan pequeño, la reputación era fundamental. Mantener las apariencias y evitar los escándalos resultaba esencial para vivir en armonía. Todo cambió cuando, inesperadamente, comenzaron a llegar cartas anónimas que revelaban los secretos más íntimos de los residentes de Circleville. Lo que en un principio parecía una broma de mal gusto, pronto se convirtió en un auténtico tormento. A través de estas cartitas, la paz del pueblo se desmoronó, y el dicho «pueblo chico, infierno grande» adquirió un oscuro y nuevo sentido. Suscríbete. Estas cartas anónimas que perturbaban Circleville no eran pocas. Desde 1976, más de 1,000 mensajes comenzaron a circular entre los habitantes del pueblo. Esas misivas, escritas con una caligrafía inconfundible en letras de bloque, estaban llenas de acusaciones, amenazas y, sobre todo, chismes. Cada una de estas cartas traía consigo el mismo patrón: un conocimiento detallado de la vida privada de los destinatarios y exigencias para que confesaran sus supuestos pecados o errores. Una de las primeras cartas decía: Querida Mary Gillespie, aléjate de Gordon Massey. No mientas cuando te pregunten por él. Sé dónde vives y he estado observando tu casa. Esto no es una broma. Tómalo en serio. Todos los involucrados ya han sido notificados. Todo terminará pronto. Las cartas no solo se dirigían a individuos específicos, sino que también señalaban a la comunidad en general. Los rumores que contenían se esparcían por el pueblo como un incendio incontrolable, destruyendo amistades, familias y relaciones. Estas misivas hicieron que la vida tranquila de Circleville se volviera una carga insoportable para sus habitantes. Pero, ¿quién estaba detrás de todo esto? Nadie lo sabía, y las víctimas empezaron a multiplicarse. Dale me gusta. Entre las personas más afectadas por estas cartas estaba Mary Gillespie, una respetada conductora de autobús escolar. En las misivas se le acusaba de tener una relación extramarital con Gordon Massey, el superintendente del distrito escolar. Las cartas la vigilaban de cerca, mencionando detalles específicos sobre su vida diaria, como el autobús que conducía y la escuela a la que asistían sus hijos. Los ataques hacia Mary no pararon ahí. También se dirigieron a su esposo, Ron Gillespie. Una de las cartas que recibió Ron decía: Ron, sabes que tu esposa te está engañando. Si no haces algo al respecto, morirás. Sé dónde trabajas, conozco tu camioneta y he estado siguiéndote. Ron de pronto recibió una llamada telefónica una noche de agosto de 1977. La persona al otro lado de la línea afirmó estar observando su casa y su familia. Ron, decidido a confrontar al culpable, tomó su arma y salió de casa en su camioneta, dejando a sus hijos atrás. Minutos después, su vehículo se estrelló contra un árbol. Ron falleció en el acto, y lo más extraño fue que su pistola había sido disparada una vez antes del accidente, pero nunca se encontró el proyectil. El pueblo se preguntaba, ¿fue un accidente o fue empujado a su muerte por el misterioso autor de las cartas?
Hola, hola. Un segundo, por favor. Antes de seguir, necesito tu atención. Sí, tú. Esto es importante. Me choca hacer esto, pero si no te recuerdo lo importante que eres tú con tu like y suscripción, desapareceré. La única forma en que este canal, el cual es mi casa, permanezca es con tu apoyo. Así que dale like, comenta, comparte, suscríbete. Confío en ti. Bueno, ya no interrumpo y regresamos al documental. El tiempo transcurrido tras la muerte de Ron Gillespie solo trajo nuevos problemas. Mary Gillespie y Gordon Massey, el superintendente escolar, admitieron que estaban en una relación, aunque aseguraron que comenzó después del fallecimiento de Ron. Sin embargo, las cartas anónimas continuaron, aumentando la tensión en Circleville. En 1983, mientras Mary realizaba su habitual recorrido en el autobús escolar, descubrió un cartel con acusaciones vulgares sobre su hija de 12 años. Molesta, detuvo el autobús y fue a retirarlo. Al intentar hacerlo, notó que estaba unido a una caja, la cual decidió llevar consigo. Cuando la abrió, encontró una pistola cargada, preparada para disparar. La policía determinó que se trataba de una trampa. Si Mary hubiera tirado del cartel de otra manera, el arma habría disparado en su dirección. Las autoridades comenzaron una investigación exhaustiva y rastrearon el arma hasta Paul Freshour, quien resultaba ser cuñado de Ron Gillespie. Paul estaba casado con Karen Sue, hermana de Ron, lo que lo hacía familiar cercano de Mary a través de este vínculo matrimonial. Esta conexión familiar intensificó las sospechas, ya que Paul tenía acceso tanto a la familia de Ron como a la de Mary. A pesar de que Paul alegó que el arma le había sido robada semanas antes, nunca reportó su desaparición, lo cual levantó más dudas. La relación de Paul con su esposa Karen estaba en crisis debido a un amargo divorcio, en el que Karen lo acusó de maltrato, lo que avivó aún más las sospechas en su contra. Karen incluso testificó que Paul había escrito las cartas de Circleville, lo que lo involucraba directamente en los eventos. La policía arrestó a Paul y durante el interrogatorio, él aseguró que no era el que había escrito las cartas, exigiendo que le hicieran una prueba de escritura. A pesar de la dudosa metodología utilizada, las similitudes en la escritura lo incriminaron aún más, lo que añadió más peso a las sospechas. Finalmente, Paul Freshour fue acusado y condenado por intento de asesinato, relacionado con la trampa de la pistola, no por el envío de las cartas. Comenta. Paul Freshour fue sentenciado a entre 7 y 25 años de prisión, no por escribir las cartas, sino por el intento de tratar de acabar con la vida de Mary Gillespie, con la trampa explosiva. Sin embargo, su encarcelamiento no puso fin al misterio de Circleville. A pesar de estar tras las rejas, las cartas continuaron llegando, e incluso Paul recibió una en prisión. Freshour, ¿cuándo vas a entender que no saldrás de allí? Te lo dije hace 2 años. Cuando organizamos algo, se queda así. No digas nada sobre esta carta. Aunque las primeras cartas que llegaron tras su encarcelamiento fueron mecanografiadas, pronto volvieron a estar escritas a mano, con una caligrafía muy similar a la original. Paul permaneció en prisión durante 10 años, y mientras estaba allí, su familia se desmoronaba. Su hijo, Mark Freshour, que había crecido resentido con su padre por el maltrato hacia su madre, nunca fue a visitarlo. En 2002, Mark se despidió de este mundo,
lo que sumó más tragedia a esta historia. Karen Sue Freshour también fue una figura clave en este caso. Temía participar en el programa Misterios sin resolver sobre el caso de Circleville y antes de que se grabara, recibió una carta amenazante. Señora Freshour, no te atrevas a aparecer en Misterios sin resolver. Sabemos lo que estás pensando hacer y te lo advertimos. No salgas en televisión. Si hablas, te arrepentirás. Mantente fuera de esto o pagarás las consecuencias. Lo que está oculto debe permanecer así. Aunque no apareció en cámara, se sabe que espiaba el set de grabación y anotaba los nombres de los participantes. Incluso el propio programa recibió una carta anónima advirtiendo lo siguiente: Olvídense de Circleville. No intenten dañar al sheriff Radcliffe. Si intervienen en este caso, ustedes, los enfermos, pagarán. A pesar de la amenaza, el episodio salió al aire. El caso de las cartas de Circleville dejó más incógnitas que certezas. Aunque Paul Freshour fue encarcelado por la trampa explosiva, la verdadera identidad del autor de las cartas nunca se esclareció por completo. Paul, hasta el final, defendió su inocencia, alegando que su arma fue robada. Sin embargo, admitió saber quién la había tomado, pero se negó a revelar esa identidad. Esto sugiere que estaba protegiendo a alguien muy cercano, tal vez a un ser querido, como su propio hijo. Mi conclusión es que, detrás de las cartas, hubo al menos 2 personas implicadas. Es posible que Paul Freshour haya sido el autor inicial de las misivas anónimas y que su hijo Mark las continuara, ya sea para proteger a su padre o por resentimiento familiar. Es significativo que, tras la liberación de Paul en 1994, las cartas cesaran definitivamente, lo que refuerza aún más mi sospecha sobre Mark. Ahora te pregunto, ¿quién crees que fue el verdadero culpable? Comparte tu teoría en los comentarios. ¿Y tú qué pensabas que solo en Latinoamérica pasaban cosas de chismes? Allá en el norte lo llevaron a otro nivel. Comenta, suscríbete, dale like. Sé buena persona y no andes en chismes. Hasta la próxima.